Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a dar un aplauso, ¿vale? Para animarnos a este segundo bloque de este tema. Quiero saludar al pastor Jorge, uno de los pastores de Flor Amarillo, directivo de la confraternidad ministerial acá en Flor Amarillo. Son cosas que no dije en el primer bloque, ¿eh? También está Ivonne Curbata y Tamar, su hermana, amigas mías desde que el arcoíris salía en blanco y negro. Nos conocimos de chamo en nuestras correrías de la Federación Peniel, y de chamo yo fui a predicar a la iglesia de ellas, que para ese tiempo era una iglesia muy emblemática de la organización con que yo trabajaba. Su pastor fue mi profesor de hermenéutica, de homilética en el Instituto Bíblico. Ellas hicieron lo posible que el viejo hoy estuviera aquí con ella. Chucho, un pastor que yo respeto y admiro, y que gran parte de mi formación pasó por hombres como él, y que han bendecido mi vida y que se mantienen activos todavía en el ministerio, enseñando la sana doctrina. Y una bendición y una honra tenerles aquí. Ese aplauso es de bienvenida para ustedes. Qué bueno encontrarnos, ¿no? En el bloque anterior nos quedó esta pregunta pendiente, ¿no? ¿Qué papel jugó la ley de Moisés en todo este plan? Importante, la Biblia es una trama. Dios tenía algo en mente. La idea, el propósito, el plan de Dios era alcanzar a las naciones, al pueblo gentil. Lógicamente Israel y la ley jugaron un plan estratégico importante, una tarea, una función dentro de todo esto. Y la respuesta a esto nos la da la misma Biblia. Y la respuesta la vamos a encontrar en una carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Galacia. ¿Por qué esta carta? Porque justamente en Galacia tenían un serio problema con los judaizantes. Y los judaizantes se habían dado a la tarea de ir tras la huella del apóstol Pablo. En cualquier región, en cualquier lugar donde Pablo establecía una iglesia, en las regiones gentiles, al salir Pablo, luego llegaban, ¿quiénes? Los neojudaizantes. Y comenzaban a echar por tierra toda esa enseñanza de Pablo a los gentiles. Recuerden, Pablo es él se llama el perito arquitecto de la iglesia. Pablo es el padre de la doctrina del Nuevo Testamento, la doctrina neotestamentaria. Así que a Pablo debemos todo lo que sabemos acerca de la redención, la justificación, la santificación, la regeneración y un montón de cosas más. Todo un maestro. Nos dejó 14 cartas el apóstol Pablo, todas llenas de doctrina y de teología muy interesante, ¿no? Pablo se da cuenta de esta situación con los hermanos de Galacia. Pablo escribe la carta a los Gálatas. Lógicamente, Pablo tiene que dar respuesta a esta pregunta: ¿cuál fue el papel de la ley en todo este plan y en toda esta trama de la salvación? Y Pablo lo dice de esta manera. Dice: hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Pablo da por sentado que cuando se hace un pacto y se acuerda, no puedes añadirle algo más a ese pacto. Luego dice Pablo: ahora bien, las promesas se hicieron ¿a quién? A Abraham y a su descendencia. Noten, dice Pablo, que la escritura dice
no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino que la Escritura dice y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es ¿quién? Que es Cristo. Sígame la línea aquí que Pablo está planteando. Pablo dice, lo que quiero decir es esto. La ley vino 430 años después. 430 años después. Esa ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente con Abraham. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Pablo está diciendo, la ley no anuló el pacto que Dios hizo con Abraham. La ley para nada vino a echar por tierra la idea que Dios tuvo desde el principio, que todas las naciones, todos los pueblos lo conocieran. Eso estaba vigente, eso estaba allí. La ley no echó por tierra eso. Esa promesa Dios se la hizo a Abraham. Y aún llegando la ley, 430 años después, es lo que está diciendo Pablo, esa promesa se mantuvo vigente. Luego dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado para conducirnos ¿a quién? A Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Mira, por eso te lo estoy citando en Gálatas, porque Pablo lo escribe claramente. La ley fue una nana. La ley fue un cuidador. Fue un ayo. Fue un conductor. Eso fue la ley. La ley vino para, dice Pablo, para llevarnos a Cristo, para conducirnos a Cristo. Ese es el papel, y ese fue el papel de la ley. Fue un cuidador, un guía encargado. Pero ahora que ha llegado la fe, verso 25, capítulo 3, ya no estamos sujetos al guía. ¿Ok? ¿Quién era el guía? La ley. Y entonces Pablo dice, pero ya llegó la fe. Ya llegó esto, ya ha llegado la fe, llegó Cristo, ya el guía hizo su trabajo. Y no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe en Cristo. Mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido ¿de quién? De Cristo. Y ya no hay, ojo, por eso me encanta que estemos grabando esto. Por eso me encanta que Pablo lo haya escrito. Ya no hay ¿qué? Judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. O sea que la ley fue un conductor, la ley fue un guía, fue un ayo. Pero una vez llegada la fe, llegada la gracia, y oye esto, la gracia es una persona. ¿Quién es esa persona? Cristo. La verdad es una persona. ¿Quién es? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Punto. Pedro en una de sus prédicas en el libro de los Hechos dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es en la persona de Cristo. El plan de la salvación estaba concebido para ser ejecutado por Cristo.
las bendiciones de Dios fueron diseñadas para ser recibidas en Cristo. Si estoy en Cristo, estoy en Dios. No necesito entonces seguir bajo el cuidado de la ley. No necesito la observancia de la ley. Porque ese tiempo en que la ley debía ser observada termina con Cristo. Termina en Cristo. ¿Ok? Ahora, y si ustedes pertenecen a Cristo, dice Pablo, ustedes son la descendencia de Abraham. ¿Y qué más? Y los herederos de esa promesa. O sea que eso que Dios estaba diciendo en el libro de Génesis, Abraham, y que luego se lo dice a Jacob, y luego se lo dice a Isaac, se cumple en usted. ¿Qué le parece? Tremenda cosa es usted. Eso es bueno que lo sepa cuando usted le dan, ay, yo no soy nadie, padre, soy un trapo inmundo. No, señor, usted no es nada de eso. Usted es el cumplimiento de la promesa de los siglos. Está diciendo Pablo. En usted se está cumpliendo algo que Dios, desde el principio, Dios había pensado, Dios había diseñado. Y se cumplen en usted, en Cristo, ¿no? Y usted es un heredero de esa promesa y es un descendiente de Abraham. Ahora, la pregunta siguiente sería, entonces, ¿qué sucedió con la ley luego de Cristo? ¿Qué pasó con la ley? Hay algo que el movimiento neojudaizante utiliza como fundamento para alimentar su enseñanza y para, tú sabes, de alguna manera mover a la gente de la verdad hacia su enseñanza, y es lo dicho por el mismo Señor en el libro de Mateo capítulo 5 verso 17. Dice, no malinterpreten la razón por la cual yo he venido. No vine para abolir la ley de Moisés. Entonces vienen ellos y dicen, ahí están. No vino para abolir la ley de Moisés. Es más, mira lo que dice. Yo no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, yo vine ¿a qué? Para cumplir sus propósitos. La versión antigua dice, vine a cumplirla. Entonces viene esta gente, el movimiento neojudaizante, dice, mira, ahí está. El Señor no abolió la ley y el Señor vino a cumplir la ley. Pero, ojo con esto. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Recuerda, la Biblia es una trama, la Biblia es una historia. El plan de la salvación es una historia. Y un error hermenéutico de interpretación gravísimo es cuando yo tomo un texto, una declaración, algo, y la extraigo de su contexto histórico, sin entender el momento en que fue dicho. Y yo quiero que vayamos ahí. Cuando Jesús dice esto, estamos hablando de Mateo capítulo 5, verso 17. Aspecto número 1, Jesús está hablando con judíos. Punto número 2, Jesús no había muerto en la cruz, no había resucitado. Punto número 3, en el momento en que Jesús dice eso, Él mismo estaba bajo la ley, porque Jesús era israelita y Jesús nació bajo la ley. Jesús fue circuncidado y fue dedicado en el templo. Jesús nació en un hogar judío. Jesús iba los sábados a la sinagoga conforme a la costumbre de Moisés. Y Él está diciendo, en mi condición de israelita, yo no vine a abolir la ley. Yo vine fue a cumplir el propósito de la ley y los profetas. ¿Cuál era? Revelarme a mí. Por eso estoy aquí. Porque la ley habla de mí. Jesús en una oportunidad le dijo a los maestros de la ley, escudriñen las escrituras, que a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, escudriñenlas
y van a encontrar algo. Ellas dan testimonio de mí. La ley conducía a Cristo. Y Jesús estaba diciendo, yo vine fue a cumplir el propósito de la ley, que era traerlos a ustedes como una nana cuidadora, como un ayo cuidador, traerlos hasta mí. Pero ahí falta historia. Ahí falta historia. Porque un día, ese mismo Jesús, final de su ministerio, Juan capítulo 14 y otras referencias más en otros evangelios, reúne a sus discípulos un día en una cena de Pascua y les entrega un pan partido y le dice, ese pan es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Y ahora esta copa es la copa que representa, vamos, dímelo, no lo quiero decir yo, el nuevo pacto en mi sangre. Eso dice, ya, hasta aquí llegó el asunto. Ahora comienza una nueva dispensación. Ahora comienza un nuevo pacto. A partir de ahora comienza una nueva era. Y esa copa representa lo que sella ese nuevo pacto. Mi sangre. ¿Qué te parece? Y él va a la cruz. Muere, pero luego resucita. Y al resucitar, dice Pablo en Filipenses, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre se doble toda rodilla de la que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ahí falta historia. Si yo tomo ese versículo y lo extraigo de ahí y lo descontextualizo del plan de Dios, de lo que Dios tenía en mente, yo estoy cometiendo un error hermenéutico. Yo estoy interpretando mal la palabra de Dios. Porque, oye, mira lo que luego el escritor de Hebreos dice. Escritor de Hebreos dice, no sabemos a ciencia cierta quién escribió la carta a los hebreos. Unos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Lucas, otros dicen que fue Apolos. Bueno, no sabemos quién fue. Lo cierto es que el hombre sabía. ¿Ve? Es una carta dirigida justamente al pueblo hebreo. Y mira lo que le dice el escritor de Hebreos capítulo 7. Verso 18. Por una parte, la ley anterior queda anulada. ¿Por qué queda anulada? Por ser inútil. ¿Y qué más? E ineficaz. La versión antigua dice, por no resolver nada. ¿Quién fue justificado por la ley? Nadie. Nadie. Hebreos 7:18. Nadie fue justificado por la ley. Así que la ley en sí misma no logró nada. Simplemente ese rol de conducir hasta Cristo. Pero luego dice el escritor de Hebreos, por tanto, verso 22, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Y aquí está hablando de un pacto superior, un mejor pacto. Esa palabra es muy usada en el libro de Hebreos, la palabra mejor pacto. Mira cómo lo dice más adelante. Hebreos capítulo 8, verso 6. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo. ¿Cuál era ese sacerdocio antiguo? El sacerdocio de Leví. El sacerdocio levítico de la ley de Moisés. El sacerdocio de los sacrificios, de las festividades, de los holocaustos, de los rituales. Ese sacerdocio. Y entonces viene el escritor de Hebreos y dice, pero a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio
que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor. ¿De qué? De un mejor pacto con Dios. ¿Basado en qué? En mejores promesas. Mejor pacto, mejores promesas. Si el primer pacto, verso 7 dice, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Esa parte de la Biblia, ¿dónde está? Pues fue reemplazado por un mejor pacto. Fue reemplazado por un sacerdocio superior. No según el orden de Leví, dice el escritor de Hebreos, sino según el orden de Melquisedec. Después le explico eso. Ay, Dios mío, el pastor está hablando en lengua. Ve. Es otro pacto. Es otra dispensación. Es otro momento. Entonces, la pregunta que me hago entonces es, ¿quién soy y qué debo hacer entonces en medio de ese plan de Dios? Por eso la función del ministerio es formar, educar. Es mi tarea decirle a usted quién es usted y que usted pueda edificar su fe en ese fundamento de lo que usted es en el Señor. Por eso quiero volver a usar la Biblia. Libro de Gálatas, capítulo 4. Me encanta esa carta de Gálatas. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esto es cultura. Esta es la cultura de aquel tiempo. Esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Viene Pablo y dice, en nuestra cultura existe lo siguiente: cuando un padre muere, sus hijos pequeños, aunque son dueños de toda la herencia, son esclavos y no tienen mayores derechos que los esclavos. Tanto los esclavos como ellos son iguales. Aunque ellos sean hijos, aunque ellos sean los herederos, pero son niños y son esclavos, tan igual como los otros, hasta que cumplan la mayoría de edad. Mira lo que ocurría en la mayoría de edad. Dice, siendo niños, tienen que obedecer a sus tutores hasta que se cumpla la edad establecida. ¿Por quién? Por su padre. Y entonces así funcionaba la cultura. Moría el viejo, los hijos pequeños, aunque eran herederos, no podían echar mano de su herencia. No podían disfrutar de su herencia hasta que cumplieran la edad adulta, la edad que el padre establecía. Ahora, ¿qué sucedía durante todo ese tiempo antes que esa edad adulta llegara? ¿Qué sucedía? Estaba bajo la autoridad de ¿quiénes? De los tutores. Debían obedecer a los tutores. Pablo está hablando el lenguaje de la cultura de la época. Ahora, verso 3 dice, eso mismo sucedía con nosotros antes que viniera Cristo. Éramos como niños y éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. En otras palabras, la ley. Y éramos esclavos de la ley y de esos principios básicos espirituales que estaban ahí en la ley, ¿no? Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, recuerda, el padre establecía un tiempo. Estamos claros, ¿verdad? Vamos en la onda. No se está durmiendo. Ahí hay más café si quiere. Cuando llegaba el cumplimiento del tiempo establecido por el padre, cuando llegó ese tiempo, mira lo que Dios hizo. Dios envió a su hijo
¿Cómo fue ese hijo? Nacido de una mujer y sujeto a la ley. Ahora entiendes por qué Jesús dijo, yo vine a cumplir esto. Él nació bajo la ley, sujeto a la ley. Nació de una mujer judía, María, en un hogar judío. Así estaba planificado por Dios, de esa manera. Pero Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Pablo lo está explicando. Él lo envió para comprar la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Wow. Eso es doctrina, ¿no? Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Nos convirtió en templo y morada de su Espíritu Santo. Envió a su Espíritu Santo a nuestras vidas. Y ese Espíritu Santo nos lleva a decir, Abba Padre, que quiere decir, papito mío. ¿Qué te parece? Entonces Pablo lo está explicando. La ley tenía un propósito y se cumplió ese propósito. Pero una vez llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo bajo la ley. Fue a la cruz y nos compró a precio de sangre y nos permitió echar mano de aquello que por herencia nos pertenecía. Amén. Así que ya no estoy más sujeto al tutor. No tengo por qué estar guardando los lineamientos y las ordenanzas del cuidador. Tengo que decirle al cuidador, cuidador, I'm sorry for you. Lo siento por usted. Pero ya yo soy adulto y yo he hecho mano de mi posición de heredero. Oye, verso 7. Ahora ya no eres un esclavo. Si no eres ¿qué? Eres un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Por qué tú tienes que estar esclavizándote otra vez? Pues? Ahora entiendo al viejo Pablo cuando dice en Gálatas, capítulo 5, verso 1, estén pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos a yugos de esclavitud. Yo soy libre. Ya soy un heredero. Ya. Y tengo que asumir esa posición. Verso 8. Antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, Pablo está hablando a estos gentiles que estaban siendo seducidos por el neojudaísmo, que los judíos estaban llevando lo que tenían que circuncidarse, a guardar el sábado, a buscar sus raíces hebreas, a decir Yeshua Samasía, a la cosa, otra vez a la cosa, a la menorá, a las costumbres judías. Entonces Pablo les dice a ellos, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Por qué yo tengo que volver a esclavizarme a rituales, a celebraciones, a celebración de días, de meses, de estaciones, cuando ya yo soy el hijo heredero? Y soy libre. Yo creo que te estoy diciendo algo bíblico. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Es lo bíblico, ¿verdad? La Biblia, la salvación es un plan. Ubícate en el momento de ese plan, que es este. Estás en Cristo. ¿Y sabes lo que confirma que eres heredero? Que Dios te llenó con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para confirmar eso que tú eres ahora. Y ese Espíritu Santo te llenó y te dio dones. Y te bendice y te guía a toda verdad, te redarguye. Eso está confirmando lo que tú eres ahora en Cristo
en Cristo Jesús. Verso 12 dice: amados hermanos, les ruego que vivan como yo. Mira, y Pablo era judío. Y hay una parte donde Pablo dice: yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo que es en la ley, perseguidor de la iglesia. Dice Pablo: y cuántas cosas eran para mí ganancia. Me sentía orgulloso de esas cosas. Y hoy en día las considero pérdidas, basura, a fin de alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Más la versión antigua lo dice más feo. ¿La ha leído la versión antigua? Estiércol. Llama Pablo esas cosas. Y entonces Pablo le dice a estos hermanos en Galacia: ahora vivan como yo. ¿Cómo? Libre de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Así que Pablo observaba las tradiciones judías por cultura. Por cultura. Porque él era judío. Así que Pablo se rapaba. Así que Pablo iba a la sinagoga. Así que Pablo, por causa de los judíos, circuncida a Timoteo. Por respeto a la cultura. ¿Me explico? Una cosa es el respeto a la cultura. ¿Estamos claros? Y otra cosa es seguir esa cultura y creer que esa cultura es necesaria para ser salvo. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, hay que tener cuidado con este tema de las culturas, ¿no? Yo le decía al pastor Jorge, hablando allá arriba, esto del neojudaísmo comenzó como expresión cultural. Las iglesias comenzaron a tener una menorá, a usar un talib, a ponerse un kipá, a formar grupos de danza judías y a vestir las niñas como judíos, y a utilizar panderetas y cantos judíos. Y de ahí, de algo que era cultural, se pasó a lo teológico y a lo doctrinal. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a los Gálatas: un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Ves? Entonces, yo estoy de acuerdo con la cultura. Ahora, si tú quieres adorar a Dios desde la cultura, vístete de llanero y te pones una falda que parecen una orquídea de esas tricolores y te la traes el domingo. Y cuando estén cantando y te traes una alpargata y te pones una rosa aquí al lado de la oreja. Y en lo que estén cantando aquí empieza a mover esa falda ahí. Eso es válido. ¿O no, Jorge? Eso es válido. Porque esa es tu cultura. Amén. Entonces en eso ahí no hay rollo. Ahí la Biblia es clara. Alaba al Señor con pandero, con danza, con júbilo, con trompeta y trompota, con lo que tú quieras. Todo lo que respire alabe al Señor. No hay límite. No hay límite. Pero cuando yo empiezo a decir que esa cultura es el camino para ser salvo, ya yo me estoy metiendo en un terreno doctrinal y teológico y peligroso. Mira, tan peligroso que hoy en Éfeso y en Galacia no existen iglesias. No existen iglesias. Qué dañino fue esto. Y qué terrible fue esto. Entonces, oye, oh mis hijos queridos, dice el apóstol Pablo, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán esos dolores hasta que Cristo sea formado completo en sus vidas. Y mira, en otras palabras, Pablo está diciendo: vivan libres. ¿Y qué más? Y vivan en la plenitud de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Rapidito, me quedan todavía unos minuticos aquí. Rapidito, plenitud de Cristo.
Primera cosa que debo entender, señores, el evangelio es Cristo. El evangelio no es la cultura de una nación. El evangelio no es tradiciones. El evangelio no son ordenanzas de hombre. Falda, pantalón, pelo largo, pelo corto. Son cosas que nosotros hemos colocado. Si son buenas o malas, ese no es el tema aquí. Yo soy de los que creo que las normas son necesarias en todo grupo, pero los extremos son negativos en todo grupo. Es un asunto ya de reunirse y revisar qué normas de nosotros están siendo extremas, qué no. Ese no es el tema hoy. Pero en todas partes hay normas. Usted llega a un baño, hay normas. Mire, son 5 bolívares para poder orinar, es una norma. Listo. Y en todas partes donde usted vaya hay normas. Es más, usted carga un tapaboca hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Hay una norma de bioseguridad. Listo, entonces las normas son necesarias. Pero ojo, ojo, el evangelio no es normas. El evangelio es Cristo. El evangelio es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Partamos de allí. ¿En qué necesito crecer entonces? En Cristo. Necesito crecer en Cristo. Y por eso Pablo dice, estoy casi que pariendo otra vez, con dolores de parto, orando para que en ustedes sea formado, ¿quién? Cristo. Cristo, ¿ok? Entonces Pablo habla allí de la plenitud de Cristo. Efesios 3 dice, y que conozcan, ¿qué cosa? El amor de Cristo. ¿Qué más? Que sobrepasa todo nuestro entendimiento y conocimiento, para que sean llenos, ¿de qué? De la plenitud de Cristo. Eso sí es importante, ¿verdad? Sean llenos de la plenitud de Dios. Toda la plenitud de la divinidad. Todo lo que tú quieras conocer de Dios. Todo lo que tú anheles recibir de Dios. Todo lo que está relacionado con Dios se resume en una cosa. ¿En quién? Habita en forma corporal en Cristo. Cristo. Cristo es la raíz. Así que no tengo que estar tomándome un tiempo para saber de qué tribu soy. No me interesa eso. No va a cambiar nada de mi vida espiritual eso. Ahora, lo que sí va a cambiar mi vida espiritual es todo lo que yo conozca de Cristo. Porque la esencia de la fe es Jesucristo. Él es la raíz. Cristo. Amén. Colosenses, capítulo 1. Porque a Dios le agradó habitar en él, ¿cómo? Con toda su plenitud. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Así que aquel día en la cruz Dios estaba reconciliándonos con Él. Amén. Acercando a la humanidad a Él. Y esa restauración no solo ocurrió en la tierra. ¿Sabes dónde ocurrió también? En el cielo. Por eso su nombre, ante Él se dobla toda rodilla, de la que está en el cielo y la que está en la tierra. Por eso el día que Él entró después de resucitar, a los ángeles, los querubines, todos tiraron sus coronas ante Él y dijeron: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Él, wow, es Cristo, es la plenitud del Señor. Verso 11, Colosenses 3 dice: en esta nueva naturaleza
No hay griego, ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Cristo es todo. Y si estás en Cristo, estás en todo, brother, en todo. Dígale al que está a su lado, estás en todo. Así, estás en todo. ¿Alguna vez te han dicho, oye, este hombre está en todo? Exactamente. O estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, estoy en todo. Y estoy pleno y completo en el Señor. Conclusiones, muchachos, conclusiones. Si no me ponen el fondo, no termino. Conclusiones. Esto es como la cumbre apostólica, ¿verdad? Del capítulo 15 del libro de los Hechos. Hay que llegar a unas conclusiones, ¿o no? Y llevarnos esas conclusiones. Bueno, yo hice un resumen ahí. Conclusiones. Dios respeta nuestro origen étnico. Seamos judíos o seamos gentiles. Dios es para todos los pueblos. Así que el evangelio es para todos. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ese es el evangelio. Segunda conclusión, no es necesario perder el sueño en la búsqueda de nuestro origen judío bajo ninguna circunstancia. ¿De dónde vengo? ¿De qué tribu soy? Esto, perder el sueño en eso, perder el tiempo en eso. Todo lo que necesites de Dios está en Cristo. En Cristo tienes la plenitud de Dios. Y si estás en Cristo, estás en todo. No estamos obligados a ceñirnos a ninguna de las formas judías ni a la ley. La ley cumplió su tiempo y cumplió su espacio. Y una vez que vino lo perfecto, que era Cristo, ya la ley dejó sus funciones y ahora estamos en Cristo. En Cristo, donde no hay judío, ni griego, ni circunciso, ni circunciso, ni incircunciso, ni culto, ni inculto, ni hombre, ni mujer. No hay, se acabó eso. Estamos en Cristo. ¿Ok? Siguientes conclusiones. No es necesario guardar el Sabbat. La palabra Sabbat significa reposo. Cristo es nuestro reposo. De eso hablaba el Sabbat. El Shabbat, de un reposo que vendría y vino en Cristo. Así que mi reposo es Cristo. Y si estoy en Cristo, estoy en reposo. Por eso Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. Yo soy. De mí hablaba el Shabbat. De mí. Yo soy el reposo. Así que en Cristo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, me gozo el jueves, me gozo el viernes, sábado también. Y al llegar el domingo sigo con mi gozo y saber por qué, porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, ve a Jesucristo y te hará feliz. Punto. Así es, así funciona, ¿verdad? No es necesario guardar ninguna de las fiestas solemnes. Todas esas fiestas apuntaban a Jesús. Tenían que ver con Jesús. Recuerden, no se pierda esa conferencia que la vamos a tener aquí pronto. Ya le di la fecha, ¿verdad? 23 de julio, 9 de la mañana. Fiestas judías. ¿Qué significaban? ¿Cuál era el propósito? ¿Debemos guardarlas? No, venga. Un tiempo bíblico importante. Es crecimiento. Dios es Dios de fecha y respeta sus tiempos. Recuerda, la Biblia es una trama. Es un plan, es una historia. Cada cosa tiene su momento y tiene su tiempo. No podemos tomar y sacar de aquí, allá, montar aquí. No, eso tiene su tiempo. Y
Necesitamos adecuarnos a los tiempos de Dios. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿En qué dispensación estamos? ¿Qué está ocurriendo ahorita? Eso, necesitamos adecuarnos a eso. Dios acepta nuestra expresión cultural en la adoración. No hay cultura santa. No hay. Así que si tú quieres alabar al Señor en joropo, hazlo. Y quieres la semana que viene traer una carne en vara con arepa para todos, hazlo. Y tú dices, hermano, mire, traje esta carne en vara para la gloria de Dios, amén. De verdad que vamos a decir amén con bastante fuerza ese día. Es parte de nuestra cultura. Queremos adorar al Señor con un arpa, gloria a Dios. Queremos adorar al Señor con un 4, gloria a Dios. Con un pasaje, con un pajarillo, con un 6 por derecho, con un raspacanilla. No importa, esa es nuestra cultura. Con salsa, con merengue, con mambo, esa es nuestra cultura. O reggaetón. Ya te va a decir un amigo mío, eso no, porque eso se hizo para mover el cuerpo. Pero bien, esa es una expresión. Creemos en las artes para alabar al Señor. Creemos eso. ¿Ves? La Biblia dice, Él ha cambiado mi lamento en baile. Él ha cambiado mi lamento. Yo no bailo porque yo tengo las 2 patas zurdas, pero eso vale, eso. Sí. ¿Me explico? Entonces no hay cultura santa. Es preciso, y esto es muy importante, enseñar a los discípulos sobre este tema. Y por eso estamos aquí. Y por eso nos tomamos este tiempo hoy para aprender, para crecer en esto. Amén. Porque es tarea del pastor enseñar, instruir, corregir, animar. Amén. A fin de que los creyentes sean aptos para toda buena obra. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Las Buenas Nuevas Valencia. Hasta pronto.